puedes haber encontrado tu Ikigai y al cabo de unos años perderlo y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Un propósito vital no es ser abogado o ser escritor o ser actor. También es un propósito ser un buen padre de tus hijos o dejar un determinado legado en el mundo. Alguien que sube a un escenario y que es un excelente conferenciante, pero que luego en casa no habla con sus hijos, es un farsante. Bienvenidos al podcast del Divorcio se sale. Soy Elena Crespo, abogada de familia, fundadora del despacho Crespo Law y colaboradora habitual en distintos medios de comunicación, escritos y de televisión. Este podcast lo he creado para inspirar a todas las personas que están sufriendo una ruptura sentimental o están viviendo un proceso de divorcio para transmitirles el mensaje que del divorcio se sale. Aquí aprenderás a través de nuestros invitados herramientas diferentes y necesarias para salir de esta situación, si cabe aún más reforzado y empoderado, porque no nos olvidemos que nadie está exento de sufrir una ruptura de pareja. Este podcast es para ti, así que bienvenido. Encantada, Francés, muchas gracias por venir, aceptar la invitación al podcast del Divorcio se sale. Y bueno, pues para los que no te conozcan un poquito, básicamente, bueno, eres escritor de decenas de libros, entre ellos el más conocido, el Ikigai, Los secretos de Japón, ¿no? Para una vida mejor y feliz, ¿no? Sí, lo he dicho bien, ¿no? Y aparte eres editor, corrector, bueno, has pasado por muchas, ¿no? Hay muchas facetas y la más fuerte también es la de crecimiento, te dedicas al mundo del crecimiento personal y a la espiritualidad. Sí. ¿No? Acompañas a las personas. Bueno, me gustaría saber, Francés, tú un poquito, si nos explicas tu trayectoria profesional. Bueno, la trayectoria profesional de mucha gente tiene muchos puntos de giro y yo, por ejemplo, estudié filología alemana, fui profesor de alemán durante unos años, luego vi que no tenía suficiente vocación para hacer bien esa tarea hasta el resto de mi vida. Hice un máster para ser editor, me metí en el mundo editorial primero como traductor, luego como corrector, luego trabajé de editor de libros de psicología y espiritualidad. Luego fui freelance, trabajé de negro literario con muchos proyectos internacionales incluso. Y creo que fue después de un primer viaje a la India, que fue a finales del siglo XX, que escribí mi primer libro, que fue una novela para niños, que se llamaba Perdido en Bombay. Y al mismo tiempo ya estaba trabajando con libros con seudónimo sobre temas de psicología, de desarrollo personal. Y a partir de aquí, pues llevo como 25 años en este mundo. Yo diría que como divulgador. Nunca me he considerado un maestro espiritual, pero yo soy el que escribe en el país cuando hay una nueva tendencia o algo que ha salido de Estados Unidos, quien escribe el artículo para explicar lo que está pasando. Muy bien. Y uno de tus grandes éxitos, de un ensayo muy conocido que se llama Ikigai, ¿no? Que ¿Sí? comentábamos anteriormente, ¿me podrías explicar un poco, para los que no sepan, qué es el Ikigai, Sí. en qué consisten las leyes del Ikigai? Sí, Ikigai, a ver, es quizás el libro que más éxito ha dado a Francesc Miralles, aunque con otros seudónimos como Alan Percy había tenido libros que vendieron millones de libros, de libros en todas partes, ¿no? Sobre todo fuera de España. Entonces, Ikigai es una palabra japonesa que se traduce como propósito de vida y es un libro producto de una colaboración con Héctor García, que vive en Tokio desde hace 20 años, que fuimos a estudiar y entrevistar a los centenarios de un pueblo de Okinawa, que en aquel momento era el más longevo del mundo. Entonces, es un libro sobre la longevidad, las claves de la longevidad, y es un libro sobre el propósito en la vida. Y va un poco unido, porque cuando entrevistábamos a estas personas mayores, uno de los motivos para llegar a muy mayor es que tengas cosas que te gustan, que te apasione tu profesión, que tengas una ilusión cada día cuando te levantas de la cama. Y ellos, aunque son de un entorno muy sencillo y porque son agricultores, es un entorno rural, pues tenían ese Ikigai y de todo esto lo contamos en el libro y fue un libro, bueno, que ya desde su inicio empezó a hacerse famoso en muchos países y a día de hoy tiene 70 traducciones. Muy bien. ¿Y tú crees que todo el mundo tiene que tener un Ikigai o se puede venir a este mundo sin tener ese Bueno, Ikigai? yo no creo que el Ikigai venga de nacimiento. En algún caso sí, pero hay un poco de trampa. Por ejemplo, en las familias de médicos suele ser común que los hijos se interesen por la medicina, pero no porque hayan nacido con la medicina,
sino porque lo han mamado en casa, han visto conversaciones, Claro. se han dado cuenta de la importancia, Sí, ¿no? sí. Y de la trascendencia de esa profesión. Pasa también con amigos, con familias de abogados. Uno de mis mejores amigos, que fue abogado hasta hace poco, le venía esa pasión por su abuelo. A veces el Ikigai se transmite y a veces es muy común tener 18 años y no saber qué quieres hacer con tu vida, y que cuando tienes que elegir qué estudiar, pues te encuentras con un mar de dudas de decir, bueno, ¿qué hago, no? Me dicen que esto sirve para trabajar, me dicen que con esto tendré dinero, pero a mí me gusta tal otra cosa que quizás es algo solo para los artistas. Y ahí es un momento, yo diría, que en la adolescencia, que muchísima gente no sabe exactamente cuál es su propósito en la vida, pero pueden empezar a descubrirlo si se conocen a sí mismos y empiezan a probar cosas y a conocer gente. Entonces es un proceso. De hecho, tú puedes haber encontrado tu Ikigai y al cabo de unos años, como me pasó a mí con mi trabajo de profesor de alemán, perderlo y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Claro. Y eso pasa con muchas personas que se divorcian, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí Sí, en un sí, sí, sí. buffet donde se trata muchos divorcios. Cuando hay una crisis personal, Exacto. a veces te encuentras con la travesía del desierto. Es decir, bueno, ¿ahora qué hago con mi vida, no? Exacto. Ha cambiado todo. Pues igual me puedo reinventar y hacer otra cosa, ¿no? Sí, sí, yo siempre digo a los clientes, aprovecha este momento para reinventarte o tener nuevas herramientas o hacer formación y reorientar tu carrera profesional. O mucha gente se da cuenta y toma conciencia, y eso le pasa mucho a veces a los papás, a los padres, toman conciencia de quiero estar más tiempo de calidad con mis hijos, ¿no? Me he dedicado demasiado tiempo al trabajo y quiero tener ese propósito también, dedicarle más tiempo al cuidado de los hijos. Eso es verdad, y además en los roles tradicionales, que por suerte ya se están superando, ese hombre que trabajaba hasta las 10 de la noche en la oficina, porque en realidad no es que tuviera tanto trabajo, sino que le Exacto, resulta más fácil trabajar que ir a casa y exacto. lidiar con los problemas reales. Pues en el momento en que se separa, de repente ejerce de padre a veces, ¿no? Y Ujú. cosas que no hacía, pues es más consciente del valor de su tiempo Sí, y crea un propósito como claro. padre. Porque no pensemos que el propósito vital son solo profesiones. Eso es, Sí, sí, sería simplificarlo mucho. Un propósito vital no es ser abogado o ser escritor o ser actor. También es un propósito ser un buen padre de tus hijos o dejar un determinado legado en el mundo. Y el legado en el mundo lo dejamos a través de nuestros hijos y a través de las personas que se han beneficiado del talento que cada uno tiene. claro, o sea que al final son, ¿no?, un conjunto, ¿no?, de Sí, varios factores que es serían. aquello, digamos, que te da energía y que le da un sentido a tu vida. Y cada persona tiene el suyo. Hay personas que te dirán que su ikigai es cuidar de sus niños pequeños y que justamente han dejado de trabajar X años porque quieren dedicarse solo a eso. Es una opción, ¿no? Y hay personas que te dirán que su ikigai es pues una startup que han construido o una fundación en la que han invertido su tiempo y sus ilusiones, y que eso es lo que van a dejar al mundo incluso cuando ya no estén. Entonces, de alguna manera, el ikigai, el propósito en la vida es la voluntad de trascender y dejar algo que el mundo sea un poco mejor después de eso. Claro. ¿Y tú consideras, Frances, que es importante con las personas con las que nos rodeamos cada día para tener un Ikigai mejor o... Es lo más importante. O sea, yo no considero que se pueda ser bueno en los grandes foros, ¿no? O sea, alguien que sube a un escenario y que es un excelente conferenciante, pero que luego en casa no habla con sus hijos, es un farsante, ¿no? Pues está representando un papel. Ujú. El amor y el propósito se tiene que expresar desde lo pequeño y lo cotidiano a lo más grande que tú puedas llegar. ¿Y cómo podemos identificar, por ejemplo, si pues, tus amistades o tu pareja es un lastre para tu crecimiento Sí. espiritual o personal, Mira, para tu desarrollo? esto es una conversación que tengo a menudo con mi amigo Rafael Santandreu, que seguramente muchos que nos ven lo han leído, y él tiene mucha manía a la palabra persona tóxica. Él Ujú, dice que esta etiqueta es muy injusta porque ujú. todos hemos sido tóxicos para alguien en un momento dado. Seguro, eso Entonces, seguro. no es que hayan personas tóxicas y Ya, personas sanas, hay relaciones que son tóxicas. claro, Cuando dos que no deberían estar juntos, y eso tú lo conoces bien por tu sí. profesión, siguen adelante por los hijos, porque no se puede comprar otra casa, el que dirán, la relación se convierte en tóxica. Pero no quiere decir que esas dos personas por separado luego puedan tener familias y relaciones sanas. También la toxicidad es un tema de conciencia.
muchas personas son tóxicas por lo que decía la Biblia, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues no son conscientes Claro. del daño que están haciendo porque no están trabajados por dentro. Entonces, como decía un sacerdote lituano con el que trabajé para un libro, él me decía, mira, si ves a alguien que está peleado con todo el mundo, que todos conocemos a estas personas, Sí, en realidad tiene una guerra dentro que no quiere atender, ¿no? Hay cosas de ti que no estás aceptando, cosas de tu pasado que quizás tienes que digerir, hay una no aceptación de quién eres, entonces te es más fácil pelearte con todo el mundo que no ir a la fuente, ¿no? sí, mirar hacia el interior. Sí, y ver qué es lo que está fallando ahí, porque a ver, una persona que tiene 5 parejas y rompe con las 5, no se da la mala suerte de las 5 parejas, Ya, algo estás haciendo mal. exacto, sí, 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 sí. Eso seguro. No, no es mala suerte, es karma, es Cla- causa y efecto. Claro, claro, claro. Y volviendo un poco a tu faceta de escritor, ¿a ti cómo te ayuda, ¿no? Como herramienta la escritura Mm, en tu día a día? ¿Te hace sentir mejor o tiene un efecto terapéutico? ¿Y cómo puede ayudar a los demás Sí, el poder escribir? yo creo que la escritura tenía en mí un efecto terapéutico cuando era muy joven, cuando era adolescente. Yo era un chico muy tímido y enamoradizo, entonces, no sé, me enamoraba de una chica de la clase y le escribía una carta. Y que muchas veces o no te la contestaban o se reían de ti directamente, pero en el solo hecho de lo que tú estás sintiendo, sea amor, sea dolor, sea miedo, sea incomprensión, ponerlo en negro sobre blanco, eso, como me decía mi amigo Enrique Rojas, el padre de Marian, eso es la herramienta terapéutica más poderosa que existe, porque si te lo quedas para ti y no lo compartes con nadie, ni siquiera con una hoja de papel, eso es como agua estancada, se va Sí, pudriendo. En el momento en que tú lo ves escrito, puedes retomar esas notas un día o dos después, decir, me doy cuenta que estoy repitiendo esta palabra claro. y que esto quizás es importante en mi vida. Y ahí hay un viaje ya hacia el darse cuenta de lo que uno hace. Pero normalmente cuando nos equivocamos en la vida y cuando cometemos muchas tonterías es porque vamos en piloto automático, ¿no? Vamos con Mm. tanta prisa, con tantas urgencias, que entonces se repiten las cosas. En el momento en que te paras a escribir, y por eso yo recomiendo escribir a todo el mundo, pues la mano va mucho más lenta que la cabeza. Es Y ahí verdad. empiezas como a hilvanar qué está pasando contigo y hacia dónde quieres ir. Y sobre todo a lo mejor estructurar y ordenar tus Sí, ideas, sirve ¿no? Sirve, mucho. O sea, ¿no? una libreta y un Sí, bolígrafo y una hora libre en un café o en el parque o donde tú quieras puede servir más que 5 sesiones de terapia, sí, sí, según sí, el sí. nivel de conciencia que tenga la persona y lo atrevida que sea, porque también es cierto que nos da miedo la soledad o el encuentro con uno mismo, porque quizás aparecen preguntas que son incómodas, ¿no? Decir, oye, ¿esta es la vida que yo quiero llevar? Quizás la respuesta es que no, pero yo prefiero ir en la carrera de la rata corriendo porque es mucho trabajo cambiar una vida, es mucho trabajo reestructurarlo todo. Bueno, claro, claro, Ujú, sí, 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 tal cual. Yo siempre recomiendo a mis clientes de escríbeme la historia de amor de la pareja y la crisis, ¿no? Y la ruptura. ujú. Y siempre me comentan que bueno, que les ha costado mucho, que ha sido muy doloroso el proceso de escribirlo, pero al Pero es mismo sanador. tiempo Ujú. sanador. Dice, llevo años haciendo terapia y parece mentira que con los 5 folios que he escrito, ¿no? Para ti, me Sí, haya servido tanto y he podido como sanar o entender mejor la exacto. situación. Sí, escribir es como un espejo. Todos, todos Mira, conmigo lo que escriben. tú me explicas de tus pacientes me hace pensar en una película que me encanta y que creo que se estrenó durante la pandemia, Historia de un matrimonio, Sí, sí, sí. que es muy bonito. Yo creo que es de los inicios más bonitos que he visto jamás en una película. Voy a hacer un pequeño spoiler, pero casi todo el mundo lo ha visto. Sí, Y es que vemos a un hombre y a una mujer que por separado van contando todo lo maravilloso de la otra persona, ¿no? De su pareja. Y solo después vemos que están en la consulta de un terapeuta de pareja y exacto. que se están separando en realidad, pero el terapeuta propone que recuerden qué es lo que les gustaba, ¿no? Mm. Para irse por la puerta bonita. Entiendo que no siempre es así, sobre todo cuando hay que luchar por dinero, propiedades, Sí, al final, custodias. sí, sí. No sé si es fácil irse con una sonrisa de todo esto, a no ser que haya un acuerdo Bueno, muy armónico de lo nadie que gana, nadie nadie, gana. nadie gana. En los divorcios yo siempre lo digo que nadie gana. Y me impresionó mucho el personaje de Laura Dern, la Ujú. abogada, Sí, y la energía que tiene, ¿no? Y todo lo que se llega
a veces a luchar para llegar a un mismo punto, ¿no? Sí, 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 sí. A veces hay que dar muchas vueltas Sí, durante un proceso largo para llegar al punto inicial de partida del origen, ¿no? sí. Pero porque a veces las personas necesitan tiempo para vivir ese proceso, ese Mm. duelo, y para llegar, ¿no?, al punto inicial que se tenía que haber hecho a lo mejor hacía tiempo, pero Quizás si esa pareja hubieran hablado, claro, pues podrían haberse separado también, pero de una manera mucho más amistosa, ¿no? Y comprendiendo lo que es mejor sobre todo para eso. todos, ¿no?